avanzando, todavía tiene sus penas, pero ya no son punitivas de cárcel, ¿no? Porque ahora la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propio deseo de maternidad o no puede, en fin. Esta historia clínica también reviste una importancia brutal para la investigación, porque ¿de dónde sacamos los datos? Pues de las historias clínicas. ¿De dónde sacamos los antecedentes, los factores de riesgo, las morbilidades, las comorbilidades? Pues de las historias clínicas es donde tenemos todos los datos. Didáctica, porque nos permite enseñar, porque nos permite enseñar la práctica y el arte de la medicina misma. Divulgación científica, ¿ya? Es la base también para muchos de los escritos clínicos, de los reportes clínicos, de los artículos clínicos, pues siempre la historia clínica será la base de este tipo de discusiones y además una forma de autoaprendizaje. Revisa importancia epidemiológica porque de ahí también sacamos todos los datos para decir qué enfermedad más frecuente, en qué tipo de edad, en qué grupo de sexo, en qué grupo de personas, cuáles son las afectaciones más importantes, en fin. Es un documento médico legal que a mí me tocó sufrir embates de mi temprana edad, a tierna edad, ¿no? Fui sujeto de demandas penales y les puedo asegurar que afortunadamente nunca me encontraron culpable, puesto que no era el culpable de nada. Y lo que me defendió más, muchísimo más que cualquier otra cosa, siempre fue mi expediente clínico, que estaba bien hecho, estaba bastante bien hecho, ¿verdad? Y ahí demostré a través del expediente clínico que no fue mi culpa que la paciente muriera, que no fue mi culpa que el paciente muriera, ¿verdad? Porque mi abogado siempre ha sido mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, ¿verdad? Sin embargo, él quería cambiar, no, es que no, le decía, es que mira, si yo le cambio algo, ya perdí. Pero es que no, la verdad está en el expediente. Entonces, la verdad yo siempre les recomiendo a todos, desde mi propia experiencia, que lo que a mí me salvó etcétera, etcétera, nunca me detuvieron, ¿verdad? Porque siempre en las averiguaciones llegaba yo con mi legajo de expediente clínico y ahí está mi declaración y ahí está todo lo que tengo que decir. Es un punto de partida del razonamiento clínico. Recuerden ustedes que nosotros ni somos brujos, ni somos adivinos, ni somos magos, ni tenemos una esfera mágica que nos va a decir qué tiene el paciente. Ni siquiera vamos a utilizar, o no deberíamos utilizar, los ordenadores, ¿verdad? Hasta Google, para hacerle una pregunta de qué posible diagnóstico pueden ser, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que utilizar nuestro razonamiento clínico, ¿verdad? Y el razonamiento clínico lleva un orden más o menos que es el siguiente. Lo primero que tengo que saber para iniciar ese razonamiento clínico es cuál es el motivo real de la consulta. Si no, no voy a poder empezar a hacer un razonamiento clínico. Una vez que ya tengo identificado el motivo de la consulta, ¿verdad? Fiebre, tos, dolor, sangrado, temblor, angustia, ansiedad, miedos, náusea, vómito, lo que sea, tendremos que recordar que vamos a hacer una anamnesis de los antecedentes. Sí. ¿A qué le atribuye usted la fiebre? ¿A qué le atribuye usted los vómitos, la náusea, el dolor, el malestar general, sus emociones? ¿Por qué siente usted que su marido la quiere matar? En fin, ¿no? Es decir, hacer un buen interrogatorio para poder después complementarlo con el examen físico, insisto, de cabeza a pies, ¿verdad? Para poder establecer o bien un diagnóstico sindromático, síndrome febril, síndrome diarreico, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de insuficiencia renal, en fin, y después buscar cuál es la causa de ese síndrome y ya tener un diagnóstico nosológico y quizá en algunas ocasiones, ¿verdad?, recurrir a estudios complementarios, ¿verdad?
estudios complementarios que si les doy la interpretación adecuada y el enfoque diagnóstico, seguramente que voy a poder decir, ya tengo el diagnóstico. Pero no puedo nada más porque me diga el paciente, tengo tos, decirle, esa tos, la tos puede ser tuberculosis. ¿Y cuáles son las bases para mi diagnóstico de tuberculosis? Para eso tengo que hacer todo un razonamiento clínico. No porque me diga que tiene diarrea, no te preocupes, es porque también tomaste agua de horchata, ¿no? No, oiga, pues si ni siquiera conozco la horchata, ni he tomado agua de horchata, ¿por qué me dice usted eso? ¿Verdad? Sí, tenemos que hacer este razonamiento clínico que nos va a llevar seguramente, mientras más lo practiquemos, mientras más lo afinemos, seguramente este razonamiento clínico nos va a llevar de la mano a encontrarnos con el diagnóstico. Una buena historia clínica, fíjense, no tiene por qué ser extensa, ¿verdad? Y mucho menos aburrida, tampoco novelesca, pero sí debe contener y ser datos confiables, no omitir datos útiles, no se vale hacer trampa, concisa y objetiva. Es decir, es una historia clínica que muy bien la puede y debe leer un alumno de tercer año de la carrera de medicina, aún en sus limitaciones de conocimientos, de fisiología, de experiencia, de tino, de paciencia, etcétera, etcétera, pero bien que la puede leer el estudiante de medicina de tercer año, bien que la puede leer e interpretar el interno de pregrado, bien que la puede leer e interpretar el médico residente, bien que la puede leer e interpretar el especialista, el máster, es decir, el que esté sumido en el mundo médico, pues esa historia clínica hecha, incluso, veo, una buena historia clínica, ¿verdad? Incluso hecho por el alumno de tercer año, es una historia que debe de ser con datos confiables, no omitir datos útiles, concisa, objetiva, sobre todo, ¿verdad? Que la pueda leer todo el mundo médico. Y lo mismo aquí en Oaxaca, que en Puebla, que en Monterrey, que en Estados Unidos, que en Afganistán, que en la URSS, que en la Rusia, que no sé qué. Pero lógicamente que esto no lo podemos obtener de la noche a la mañana. La elaboración de la historia clínica entonces requiere de qué? Tiempo. No podemos andar con observaciones de capures porque no me da tiempo hacer esta historia clínica, ¿verdad? Entonces, yo no sé exactamente cómo en los hospitales, en los consultorios de primer nivel de atención, hagan sus historias clínicas y dan consultas de 10 minutos, 15 minutos, no sé quién se las hace. Pero el consultorio privado, ¿verdad? Lo más interesante es, y sobre todo que usted se vaya acostumbrando, que no necesariamente tengo que hacérsela en la primera consulta. Tengo que indicarle que ese para hacerle la historia clínica. Porque necesitamos darle tiempo, tanto que tenga tiempo el paciente, que tenga tiempo el médico, ¿verdad? Y sobre todo, de parte del médico, paciencia. Una buena historia clínica requiere de parte del médico paciencia, que no se enoje, que no se moleste. Le tienes que hacer muchas veces la misma pregunta al paciente porque no te la entiende, porque no le escucha, porque se la traduce mal, ¿no? Es decir, por muchas razones, pero nosotros necesitamos tener la paciencia casi de santo yo para poder hacer una buena historia clínica y desde luego el conocimiento adquirido en el aula, las reglas, ¿verdad? El arte para poder hacer una historia clínica adecuada y afianzar, ¿verdad? Y afianzar esa relación interpersonal entre el médico y el paciente, o entre el paciente y el médico, o entre el médico-paciente, relación médico-paciente, que así conocimos que está formada e integrada por, a ver, Lili, ¿qué integra la relación médico-paciente? La comunicación, primero aprender a escuchar al paciente. ¿Por qué está integrada la relación médico-paciente? Hay una diapositiva que dice así. Porque a través de eso podemos conocer lo que realmente está sintiendo el paciente. ¿Qué integra la relación médico-paciente?
Yo recuerdo que decía paciente, médico, terceros ¿Ah? y Y el ambiente. También, sí, ya vi que lo está revisando mis apuntes. El chiste es que todos esos detalles son los que ustedes deben de saber así, porque eso es lo que van a hacer. ¿Cómo me puedo relacionar con mi paciente? Nada más es él y yo. No es cierto. Es el, acuérdense que dijimos que es el paciente o padeciente, que es el que está sufriendo, que es el que está padeciendo, el médico o el que, entre comillados, sabe. Terceros, familiares, asistentes, enfermeras, y ustedes les dije, y ustedes mismos los alumnos de medicina. Y cuarto, el medio ambiente, que les dije, está integrado por un cuádruplo o cuádruplo. ¿No? ¿No se acuerdan de eso? Y entonces, fíjense, la historia clínica constituye la base del diagnóstico. Una mala historia clínica nos lleva a un mal diagnóstico. ¿Sí? Bueno, fíjense. Entonces, la historia clínica, todo lo que escribamos, lo que preguntemos, lo que hagamos, siempre va a tener un objetivo. Siempre va a tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de establecer una historia clínica que nos va a llevar a un diagnóstico? Ahora bien, la historia clínica la vamos a dividir en varios capítulos. Y el primer capítulo que vamos a hacer es la ficha de identificación. Aquí, aquí lo voy a dejar tantito, permítanme, porque eso lo hacía yo en el pizarrón. Y aquí no tengo pizarrón. ¿Verdad? Y aquí no tengo pizarrón. Lo hacía yo en el pizarrón. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la interrogatoria? Les dije en alguna ocasión que el número mágico del interrogatorio era el número 3, pues entonces por lo menos debe tener 3 objetivos. El primer objetivo que tiene la ficha de identificación es no, dicen una de las reglas de la definición dice que lo definido no debe entrar en la definición. Por eso no podemos decir, bueno, me sirve para identificar, no. Me sirve para individualizar. ¿Ya? El objetivo de la ficha de identificación es individualizar al paciente. ¿Verdad? Me permite individualizar al paciente. Y cuando yo estoy diciendo que estoy individualizando al paciente, lo estoy haciendo único e irrepetible. ¿Cuántas niñas se llaman Lili, Valeria, Cassandra, Ana Laura, Alejandra? Muchísimas. Entonces tengo que poner ¿qué? Nombre. Pero ¿qué otra cosa? Nombre completo, porque no es lo mismo Valeria que Valeria Juana, que Valeria Flor, que Valeria Lili. Como Lili se llama Lili Cesalén, como Ana Laura, hay muchas Ana María, Ana Laura, Ana Petra, Ana Cristina, ¿no? Entonces, nombre completo. Y lógicamente con los apellidos completos. Recuerden que podemos tener homónimos, ¿no? Entonces, nombre completo,
¿Y qué otra cosa? Pues la edad, ¿no? La edad. Y entonces sí vamos a empezar a ver diferencias, pero puede haber un homónimo que tenga exactamente la misma edad. Entonces, nombre completo, con apellidos, edad, sexo, ¿no? Recuerden ustedes que hay nombres que se usan indistintamente tanto para hombre como para mujer. Guadalupe, Cristian, Edith, ayúdenme, ¿verdad? Hay muchísimos nombres que ya ahorita la gente los utiliza indistintamente, ¿no? Entre hombre y mujer. Por eso es importante colocar el sexo, pero el sexo con el que nació. Porque ahorita también ya con la cuestión esa de la organización esa de unas letras impronunciables LGTBIOT y plus, ¿verdad? Porque ahora ya estamos encontrando eso, ¿no? ¿Sí? Y los transvestis eran al principio, eran los afeminados, los homosexuales, los transvestis, los transfes, los transexuales, los que ya se operaron, los que no se operaron, los que, bueno, una serie de géneros, vamos a llamarle, de diversos géneros, ¿ya? Que afortunadamente, pues qué bueno que tienen su lugar en una sociedad, qué bueno que pueden ya platicar de esto, qué bueno que pueden salir de closet, qué bueno, pero también, ¿verdad? El que nació hombre tendrá patologías propias del hombre. El que nació mujer tendrá patologías propias de la mujer, ¿no? Entonces, sí es importante nombre, edad, sexo. Como toda afiliación, como toda la pregunta que obligada, estado civil, ¿no? Estado civil. ¿Por qué? Porque esta relación, si está solo, viudo, acompañado, en unión libre, dicen que los que están casados sufren más y viven menos. Dicen que los viudos viven poco y las viudas viven más, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces sí es importante, ¿verdad? Sobre todo por ese tipo de fíjense. Entonces, tengo nombre completo, edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, ¿ya? Y residencia. Porque supuestamente yo nací, supuestamente yo me acuerdo que yo nací en el Palacio de Buckingham y fui sustraído de ahí y me trajeron a Oaxaca. Mis primas se quedaron y empezaron a jugar cricket, polo, toman el té a las 5 de la tarde. Mi tía Isabel anda preocupada, no me ha encontrado. Y yo de ese lado del mundo jugando fútbol, tomando café, dando clases en la mejor universidad del mundo, ¿no? Entonces yo puedo tener enfermedades del otro lado que aquí no ni se conocen, ¿no? Fíjense qué interesante es. ¿Verdad? Entonces, fíjense, ¿dónde nació y dónde radica? Y cuando hablamos de residencia, ¿verdad? O domicilio, la residencia o domicilio, pues también podríamos apuntalar de una vez si es urbana, si es rural o si es semiurbana, ¿verdad? Y aún siendo urbana, tenemos nosotros cinturones de miseria en todas las ciudades, todas las ciudades urbanas. Tenemos cinturones de miseria que valdría la pena saber cuál es ese cinturón de miseria en nuestra ciudad y dónde vive la gente, porque va a haber déficit de higiene, va a haber déficit de servicios básicos, va a ser una zona contaminada. Sí, el sistema inmunológico de los niños que viven ahí está fortísimo, no se enferman tan fácil, pero también tienen ecoparásitos, exoparásitos, tienen parasitosis, ¿ya? Hay, claro, hay gente que desafortunadamente vive ahí y va creciendo y va pasando, y es gente que con el esfuerzo va mejorando muchísimo, y no importa que esté en medio ambiente, que esté desarrollada, ella está sana. ¿Se acuerdan lo que dijimos que era salud? A ver, ¿quién me dice lo que es salud? Pero no lo busquen, no lo busquen. Porque ese es el
Era el completo estado de bienestar físico, mental y psicológico y no solo la ausencia de la enfermedad. Eso dijimos, no, yo no dije eso. Ustedes lo dijeron, yo les dije que estaba bien, pero ¿qué dijimos en la diapositiva? Un estado de equilibrio, doctor. Un estado de equilibrio, por ahí va, ¿no? La homeostasis habíamos comentado. De su propia individualidad del sujeto en el medio en el que está, fisiológica, anatómica, estructural, funcional, en el medio en que está colocado. Entonces no importa que yo viva un cinturón de miseria si yo estoy sano, ¿verdad? Y además estoy procurando crecer social, económica, política, espiritual, ¿sí me explico? Pero eso lo voy a ir conociendo conforme voy practicando con mi paciente. Permítanme tantito. Bueno, entonces fíjense, ya llevo nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento, residencia, ¿verdad? Ya llevo 5, domicilio, ya llevo 5 preguntas básicas. Ocupación, nos faltó estado civil, ¿no? Que ya quedamos en estado civil, son 6. Ocupación. Y aquí no solamente nos importa la ocupación, ¿verdad? Sino que también es importante, ¿verdad?, cuál es el grado máximo de estudios. Porque ustedes ahorita, ¿cuál es la ocupación de ustedes? La ocupación fundamental de ustedes es que son estudiantes. ¿Notamos? ¿Pero estudiantes de qué? Porque hay mucha diferencia entre un estudiante de medicina, ser discriminativo, racista, clasista, ¿verdad?, que le tiene que dedicar más horas al estudio, ¿verdad?, que un estudiante de derecho, que un estudiante de contaduría. A lo mejor requiere más intelectualidad el actuario, el físico matemático, ¿no? Pero todos tienen su propio problema. Pero no es lo mismo el alumno de primer año de medicina que el alumno de quinto año de medicina. Como debe ser, no debe ser lo mismo el del primer año de derecho como el que va al quinto año de derecho. Entonces es importante conocer a qué se dedica, cuál es su ocupación, pero cuál es el grado máximo de estudio. Verbigracia, ¿no? ¿Yo a qué se dedica usted? Pues soy chofer, doctor, me lleva. ¿Y cuál es su grado máximo de estudio? Pues soy licenciado en psicología. Pero las necesidades, la falta de trabajo, etcétera, etcétera, pues ahora soy chofer, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces a muchos, ¿no? Te dejas a un ladito la profesión, tienes que buscar una chamba, tienes que trabajar, porque no alcanza, pues, ¿no? O soy ama de casa, ¿no? ¿Y qué estudió usted? Pues estudié medicina, doctora. Pues hice mi internado, pero ya me casé y ya no terminé. Pero tiene una carrera universitaria. ¿Sí se dan cuenta por qué es importante? No solo la ocupación, sino el grado máximo de estudio. Y aquí también es importante que yo les pueda decir, niñas, lo que les decía. Las niñas deberían de mirar un poquito para arriba y los niños deberían de mirar un poquito para abajo, para que encuentren una pareja que los haga feliz. O igual, ¿no? Pero que una niña vea para abajo, no tengo nada contra los muchachos de abajo, pero si una niña está acostumbrada a ser limpia, higiénica, no hace nada en su casa, en fin, estudia, no sabe lavar pantalones con grasa, con un mecánico, no tengo nada, pero pues pobrecita doctora, ¿no? Fíjense,
Las doctoras que están casadas con doctores, como que son más, viven más tranquilas. Las doctoras que están casadas con otras profesiones, como que sufren un poquito más, porque ya el marido es muy celoso, no las deja salir. Ya no, casi no van a los congresos porque su marido se enoja, ¿no? Casi no va a trabajar de noche porque el marido se enoja. No, la mujer tiene muy difícil la vida, la mera verdad. Porque vivimos una sociedad que eminentemente machista. Bueno, y ahí me interesa conocer, ¿verdad? Dijimos que voy a individualizar, lo voy a agrupar. Como pueden ver, ya estoy agrupando al paciente en su grupo de edad, grupo de sexo, grupo de género, grupo incluso de profesión, grupo incluso de trabajo, ¿verdad? Porque cada uno de estos grupos va a tener sus propias tipo de enfermedades, ¿no? O sus propios factores de riesgo o primeras causas de muerte. Fíjense. Religión, ¿qué religión profesa? ¿Verdad? Hay religiones muy restrictivas, hay religiones muy abiertas, o bien hay personas que se dicen, soy ateo gracias a Dios, o soy agnóstico, o soy libre pensador, o soy científico, o no creo en tonterías, ¿verdad? Y entonces es la forma de ir conociendo también a nuestro paciente, de qué sí voy a poder hablar con él y de qué no voy a poder hablar con él. No sé si me expliqué, ¿verdad? Hubo una vez una paciente que una doctora que es adventista me la llevó, adventista también, y se quedó sorprendida la doctora porque cuando salió de la consulta a la paciente, ya salió con su muestra de Papá Nicolau. Y me dijo, ¿y cómo la convenció usted? ¿Cómo? Platicando con ella. Cuando ella me dijo que de la cintura y de la rodilla para, la cintura para abajo y de la rodilla para arriba, se lo dejaba a Dios, me acordé de un párrafo ¿cómo se dice? De la Biblia, donde precisamente eso le decía a Dios, a los hebreos, que si hacen lo que Dios les dice, Él va a cuidar su salud y los liberará de todas las enfermedades que tiene su mayor pueblo de Egipto. Y también Dios está demasiado ocupado para estar cuidando a cada una de las personas, ¿verdad? Y que si Dios también creó la ciencia precisamente para ayudarnos, necesitábamos interactuar y permitió que yo le tomara su Papá Nicolau. La doctora, que era de su propia religión, nunca le logró tomar un Papá Nicolau. Fíjense. Y simplemente porque en ese momento, pues, al saber que es adventista, que se sabe en la Biblia al revés del derecho, pues yo me acordé de un párrafo que había yo leído. Y eso nos da cierta empatía y comunicación. Entonces, fíjense, ya se me perdí. Vamos, nombre, edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, residencia, ocupación, grado máximo de estudios, religión y cómo me voy a comunicar con él. ¿No? ¿Cómo me voy a comunicar con él? Pues me voy a comunicar con él a través de un celular, su número de teléfono, su email, sus redes sociales, ¿no? Es increíble ahorita cómo con la pandemia aumentaron las comunicaciones con los pacientes de una manera brutal. Todos mis pacientes, el 80% de la comunicación actual con mis pacientes es a través de celular, ¿no? Entonces, el celular vino a modificar muchísimo las comunicaciones. Vean ustedes cómo hay personas, ¿verdad? Cómo hay personas que dice uno que pues está en una situación difícil y sin embargo cargan un buen celular, ¿no? Y el celular lo cargan no tanto para comunicarse entre los que viven aquí, sino con sus familiares que viven en Estados Unidos. No sé si lo han visto ustedes, ¿no? Y es increíble oírlos hablar en Zapoteco, en Mije, en Enrique, ¿verdad? Y porque siguen conservando su lengua con los familiares que tienen en Estados Unidos. Bueno. ¿Por qué? Porque la ficha de identificación me permite entonces individualizar
agrupar y comunicarnos con el paciente. Así les pregunto a ustedes, ¿no? Así les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la primera causa de muerte en el grupo de edad de ustedes? Jóvenes, adultos jóvenes. Alejandra, no te he escuchado. Dime cuál es la primera causa de muerte. No estoy segura, doctor, pero me viene a la mente accidentes, tal vez. Accidentes relacionados con el uso del alcohol. Fíjate, eso es bien interesante, porque ustedes, bueno, no digo tú precisamente, pero ustedes, este grupo de edad, ya no se miden, toman mucho y todos manejan. Y todos tienen un vehículo prestado, robado, de papá, de mamá, ya se lo compraron, como sea, y salen a la calle y se estampan en el primer poste. Pero tú no ibas manejando, pero ibas acompañando al que iba manejando el estado de veredad. O lo que es peor, en un accidente y los que se murieron ni siquiera iban tomados, ¿no? Pero el accidente estuvo relacionado con el uso del alcohol. ¿Ya? Y la segunda causa de muerte a este nivel, el suicidio. Fíjense, esos dos factores de riesgo los tienen ustedes. Y un factor de riesgo de morbilidad, vamos a llamarlo de alguna manera, sobre todo a esta edad también, ¿cuál sería? ¿Accidentes de tránsito? No, pues ya dijimos que esa es la primera muerte, ¿no? La primera causa. ¿A qué están expuestos todos ustedes a esta edad? Las drogas, Drogas, ¿no? Las adicciones, ¿no? Fíjense. ¿Y qué otra cosa? enfermedades de transmisión sexual, doctor. Enfermedades de transmisión sexual, fíjense. ¿Y qué otra cosa? El embarazo sorpresa, ¿no? Después vemos si lo deseamos, no lo deseamos, si lo abortamos, pero el chiste es de que es un embarazo sorpresa. Yo así lo llamo. Todo el mundo dice embarazos no deseados, pero ¿quién desea un embarazo? Yo estoy totalmente convencido que los únicos que desean fervientemente un embarazo es la pareja que no ha podido, o no tiene, o no puede tener hijos. ¿No?
Ahora sí, ya otra vez. Entonces, ¿qué me quedé? Porque se acabó de repente mi batería, no me avisó y me quedé sin batería, pero ya estoy otra vez conectado. Hablábamos de los embarazos sorpresa. Ah, bueno. Fíjense, ¿no? Y todos esos, el simple hecho de saber que están en ese grupo de edad, pues esos son lo que yo tengo que estar pensando en relación a las morbilidades, comorbilidades o factores de riesgo. Como en el anciano, ¿no? En la persona de tercera edad, el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, las enfermedades demenciales del anciano, en fin. Para eso me sirve agrupar a mi paciente. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de la ficha de identificación. ¿Ya? Y esto se lo tienen que saber ustedes al derecho y al revés. ¿Ya? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, niños? Pues solo, doctor, que por ejemplo en el caso de la ocupación hay muchas enfermedades que se derivan de ello y aunque pareciera como a veces insignificante, pues es muy importante preguntarlo porque pues eso nos da un diagnóstico un poquito más claro. ¿Otro comentario? Pues que al momento de estar ya como médicos en algún futuro, vamos a poder también recordar el hecho de que nosotros también estuvimos en esta edad y el hecho de cómo abordar a ese tipo de pacientes, porque muchas veces los abordamos como adulto y pues adolescente, y no es la misma manera, como que no sienten la misma confianza muchas veces, entonces siento que es importante también recordar que nosotros también estamos viviendo esta época y que en algún futuro pues tenemos que acordarnos de cómo nos gustaría que nos hablaran de esos temas para también abordarlos de esa manera con ellos, ¿no? Claro. Es muy importante estar en esa comunicación con el paciente. Y entonces, ustedes deben de recordar cuáles son los objetivos para poder desarrollar bien su ficha de identificación. ¿No? Nos va a servir muchísimo. Individualizo, agrupo y me comunico. Bueno, ya me quedan 13 minutos. Y como luego vienen los antecedentes heredofamiliares, eso lo vamos a sacar para el día de mañana. Mañana es 15. No hay suspensión de clases nunca, ¿verdad? No, me parece que el 16, doctor. Van a desfilar, ¿o qué? No. Bueno, entonces, ¿les parece bien que los vea yo mañana? Por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Tengan excelente día. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Nada, doctor.